Paz y bendiciones a todos mis hermanos y hermanas que nos acompañan en este canal, y también si por algún evento extraordinario nos estás acompañando acá por primera vez. Eres bienvenido, eres bienvenida en este canal donde buscamos ganar en libertad por mediación de la verdad de Dios. Nuestro Mesías Salvador nos dijo que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Esa es la inspiración de lo que hacemos y cómo lo hacemos aquí en este canal. Quiera Jehová Dios Todopoderoso bendecirnos hoy con este estudio que vamos a traer de una serie que llevamos nuestros cultos acá en la ciudad de Wetzlar, estado de Hessen, en Alemania. Estamos hablando de la relación que hay entre la nube de la gloria de Dios y su manera de guiar a Israel por el desierto, y lo que la palabra de Dios representa para nosotros como esa muestra evidente de que su gloria está con nosotros, guiándonos cuándo seguir, cuándo detenernos, qué tiempo esperar. Hemos encontrado especialmente en las palabras de Yeshua, nuestro Mesías, unos indicadores muy fieles, fidedignos y exactos, y de hecho provechosos para nosotros. Mientras avanzamos en este peregrinaje, en este mundo, pues somos aquí peregrinos, este no es nuestro destino final. Mientras avanzamos hacia la meta de las cosas que nos ha prometido, nos estamos basando en las palabras de Yeshua en Mateo capítulo 24. Y dentro de esta serie, el Shabbat, el sábado que correspondió a este mensaje, pues tuvimos problemas técnicos y la transmisión no salió del todo. Empezó creo que a la mitad del culto, pero gracias a Dios tenemos esta posibilidad de retomar y llevarle a usted este mensaje en forma de estudio bíblico, que es una de las maneras que a mí más me gusta, porque acá tengo la posibilidad de compartirles con ustedes la escritura para que usted pueda ver con sus propios ojos. Tenemos más tiempo y podemos revisar dentro de los manuscritos, examinar diferentes traducciones bíblicas. Me deleito en poder compartir esto con ustedes. Si a usted le bendice también, usted sabe, nos regala más que un like, nos regala el compartir este estudio, esta enseñanza con otros, con tus conocidos, en tus redes sociales. Esa es la plataforma donde hacemos llegar el mensaje. Estamos en los últimos tiempos. Es una frase que se oye con mucha frecuencia y para diferentes grupos significa diferentes cosas. Acá estamos hablando de los últimos tiempos como ese periodo de la historia de la humanidad que comenzó cuando Yeshua, nuestro Mesías, vino acá a la tierra y conforme a la promesa nació de mujer en el tiempo establecido por Dios para redimirnos, y de ahí comienzan los tiempos finales. Pero este tiempo final tiene el final del final. Es como, ¿sabe? La cola del perro. La cola es lo último del perro. Pero de la cola hay un pedacito que a veces los perros tienen un color diferente. Y ese pedacito, ese último, es específicamente la referencia a la palabra griega telos, que significa el final. Entonces ese final son los últimos 7 años de la historia de la humanidad dentro de este tiempo, dentro de esta estructura. Cuando el Señor regrese con poder y gran gloria, pues las cosas serán restauradas y viviremos ese periodo del milenio del reinado mesiánico, y después de eso vendrá el fin de todas las cosas. Bueno, vamos a compartir acá sin más en Mateo capítulo 24. La temática de hoy es la nube y su anuncio de tribulación. Es una palabra que no suena bien ni nos gusta escuchar, es la realidad, pero vamos a ver qué anuncia la gloria de Dios, que anuncia su palabra referente a este tiempo. Como les decía, nos basamos acá en Mateo capítulo 24. Vamos a leer acá del versículo 21 al 28. Tal vez un poco de contexto desde el versículo 15, conectando con el mensaje anterior. Dice: por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, de la cual habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para sacar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su manto. Ay de las mujeres que están encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea ni invierno, ni en Shabbat, ni en sábado. Y a partir de aquí vienen nuestros versículos principales. Porque entonces habrá gran tribulación, como no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá jamás. Si aquellos días no fuesen acortados, no se salvaría a nadie. Pero
por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguien os dice, mirad que aquí está el Cristo, está acá, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y darán grandes señales y maravillas de tal manera que engañarán, de ser posible, aún a los escogidos. Mirad, os lo he dicho de antemano. Así que si os dicen, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en las habitaciones interiores, no lo creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Leí acá de la Reina Valera actualizada. Note que el pasaje acá nos dice, porque habrá una gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. El maestro está describiendo acá algo sin precedente y que no se repetirá jamás en la historia. La palabra griega detrás de esta frase es la palabra slifis megale, que se traduce al castellano como gran tribulación. La palabra slifis significa tribulación, aflicción, angustia, sufrimiento. Y la palabra megas, que es donde viene la palabra megale, significa grande, notable, sorprendente e intenso. Cuando se habla de por ahí una mega fiesta o incluso los técnicos informáticos de megabytes. La palabra viene de aquí, del griego. Un poco a nivel conceptual, y acá debajo le pongo la fuente, este diccionario, este compendio de diccionario teológico del Nuevo Testamento de la editorial Libros Desafío. En el tópico de la palabra slifis, la palabra griega, dice que es común en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega de los escritos hebreos de lo que comúnmente se conoce como Antiguo Testamento. En la Septuaginta, para diversos términos hebreos, se usa la palabra slifis y significa, mire esta variedad de significados: angustiar, tratar con hostilidad, afligir, oprimir, acosar, ser hostil e incluso destruir. O en el caso del sustantivo, primero era el verbo, ahora el caso del sustantivo, se usa para dificultad, angustia, opresión, tribulación, etc. Todos estos significados puede tener la palabra griega detrás de lo que nosotros conocemos como tribulación. Esto que Jesús está escribiendo acá describe un periodo notable de la historia de la humanidad. El mismo Hijo de Dios anunció que no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni habrá jamás. Y esta frase, aunque a nosotros nos suena como una frase del Nuevo Testamento, no es nada nueva. Es una frase muy conocida por los hebreos. Y vamos a ir acá juntos a ver estos ejemplos para que vea cómo aparece en repetidas ocasiones la palabra, la frase, que no ha habido ninguna antes ni habrá jamás. Vamos a ir primero a Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, versículo 14, por ejemplo. Esta subió sobre toda la tierra de Egipto, hablando de una plaga. La plaga era langosta. Y se posó muy densamente en todos los rincones del país. Nunca antes hubo tal plaga de langosta, ni la habrá después. Aquí está la frase. Es un hebraísmo que Jesús estaba usando en Mateo 24. Acá en Éxodo capítulo 11, versículo 6, volvemos a encontrar la frase. Habrá un gran clamor en toda la tierra de Egipto como nunca lo hubo ni lo habrá. La misma frase. En Jeremías capítulo 30, versículo 7, encontramos nuevamente estas palabras. Oh, cuán grande será aquel día. De hecho, refiriéndose acá al tiempo de la tribulación, que más adelante vamos a ver tal vez un poquitico más en detalles este tiempo y el nombre que recibe en el judaísmo y en la escritura hebrea. El versículo 7 dice: oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Nuevamente la frase de esta traducción pone: no hay otro semejante a él. La Nueva Internacional pone: un día que no tiene parangón. Bueno, saber Dios qué significa parangón. La Reina Valera de 60 dice, para los que son más adelantados en el idioma castellano, versículo 7: ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. La Biblia de las Américas dice: cuán grande es aquel día, no hay otro semejante a él. La Dios habla hoy: se acerca un día terrible, un día como ningún otro. Será tiempo de angustia para el pueblo de Jacob, pero yo lo salvaré. Entonces vamos a ir
Daniel 12 dice: en ese momento aparecerá Miguel, el gran ángel protector que defiende a tu pueblo. Será un momento angustioso, un momento como no ha habido otro desde que existen las naciones. Esta es la misma frase que Jesús usa en Mateo capítulo 24. Nueva versión internacional. Un periodo de angustia como no lo ha habido jamás desde que las naciones existen. Vamos a ver otro más en Joel capítulo 2. Versículo 2, hablando del día de Jehová, el día del Señor, dice acá: tocad la corneta en Sión y gritar en mi santo monte. Tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día de Jehová. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de densa neblina, como negrura que se despliega sobre las montañas, un ejército grande y fuerte. Y aquí viene la frase: nunca antes ha subido algo semejante, ni después de ello ocurrirá por años, de generación en generación. Entonces vean que 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones en la escritura aparece exactamente la frase que el Señor Jesús declara en Mateo 24 sobre la gran tribulación. De hecho, este tiempo se conoce como las angustias o las apreturas de Jacob, que vimos en Jeremías capítulo 30. Le dije que íbamos a ver un poquito adelante acá. Aquí tengo la Nueva Versión Internacional. Dice: así ha dicho Jehová, aunque en realidad esta debe ser la Reina Valera actualizada. La Nueva Versión Internacional dejó el nombre de nuestro Padre fuera. Dice acá: así ha dicho Jehová, hemos oído una voz de estremecimiento, hay terror y no hay paz. Preguntad pues y mirad, ¿acaso un varón da a luz? Porque he visto a todo hombre con las manos sobre las caderas, como una mujer que da a luz, y todas las caras se han vuelto pálidas. Oh, cuán grande será aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Será tiempo de angustia para Jacob, pero será librado de él. Este tiempo, cuando Jesús habló a su audiencia y a sus discípulos que le preguntaron que cuándo vendrían las señales del final del tiempo, y él mencionó esta frase con toda seguridad, sus discípulos conectaron esas palabras con las angustias o las apreturas de Jacob anunciada ya en la Torá y en los profetas. Esta gran tribulación acontecerá en un momento determinado de nuestra historia. Y aquí en el cristianismo no hay duda sobre la tribulación. No hay duda de que vendrá tribulación. Las diferencias están en cuanto al momento. Y más que en el momento, la pregunta si estaremos o no atravesando, viviendo aquí en la tierra por ese tiempo de tribulación. Acá en el canal tenemos una serie acerca del arrebatamiento, donde mencionamos todos esos detalles. Esta serie que habla de la nube, de la gloria de Dios, así la hemos titulado, también tiene en varios capítulos alusiones a esto. Si tú tienes alguna pregunta, alguna opinión diferente a lo que estamos enseñando, por favor escríbenos, porque a mí me parece que es crucial que la iglesia esté preparada para lo que está por venir y no sigamos enseñanzas de hombres que, aunque suenen atractivas y fáciles, no concuerdan con el registro bíblico. Estamos en un tiempo crucial de la historia de la iglesia de Dios, un tiempo de restauración donde Dios está hablando por diferentes canales para que su pueblo se prepare para lo que está por venir. ¿Ok? Esa es la intención acá. Esto acontecerá en un momento determinado de nuestra historia y Jehová lo ha anunciado antes de que suceda. Aquí está la clave, aquí está la bendición, el cuidado de nuestro Padre, anunciándonos las cosas antes de que sucedan. Jesucristo lo confirmó y nos dijo que comenzará después, en la historia, en el momento histórico, después de que la abominación desoladora o el horrible sacrilegio o la abominación que trae desolación, dependiendo de la traducción que usted tenga delante, primero tiene que ser visto esto en el lugar santo. Así está en Mateo 24:15. Y después de esto, escuche, solamente después de esto vendrá la gran tribulación. Al conectar este anuncio con las profecías de Daniel, que como vimos y como leímos hoy nuevamente, si queremos entender los tiempos del fin, debemos leer las profecías, no solamente la de Daniel, la de Zacarías, la de Joel, la de Jeremías, las de Isaías. A la luz de las palabras de los profetas hemos de interpretar las palabras de los últimos tiempos en el Nuevo Testamento. Jesús dijo, tal y como dijo el profeta Daniel, el que lee que entienda. Y a veces no entendemos porque no queremos leer. Pero leyendo las profecías, descubrimos más detalles del tiempo en que tendrá lugar este intenso periodo de angustia, especialmente angustioso para el pueblo de Dios. Aunque de esa angustia serán salpicadas las naciones, pero específicamente es un tiempo que será de mucha aflicción para el pueblo de Dios. Si tú eres pueblo de Dios, creo que te interesa esto. Daniel
capítulo 12, versículos del 1 al 4. Vayamos allá. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y eterno horror. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como las estrellas por toda la eternidad. Pero tú, oh Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado para otro y se incrementará el conocimiento. Este versículo 4 en la Nueva Edición Internacional dice: pues muchos andarán de un lado a otro en busca de cualquier conocimiento. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, hace uso de estas mismas palabras. La Biblia en las Américas dice: muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Es en la misma dirección. Mucha gente andará de acá para allá buscando aumentar sus conocimientos. ¿Qué nos dice esta profecía de Daniel? Que Miguel, el gran príncipe angelical que está actuando a favor de los hijos del pueblo de Dios, hablándole a Daniel, los de tu pueblo, se levantará para actuar en favor del pueblo. Y el resultado de esta batalla, de este levantamiento de Miguel, interesantemente, será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente morando en la tierra. Y yo me hice esta pregunta: bueno, ¿cómo es que Miguel se levanta en la corte celestial, se levanta para pelear a favor del pueblo de Dios, de los escogidos, y este levantamiento en su favor termina provocando una gran tribulación, una gran angustia para el pueblo, en favor del cual Miguel se ha levantado? No te vayas de aquí, porque eso lo vamos a responder en unos minutos. Estas características nos ayudan a ubicar este tiempo de tribulación como el mismo tiempo de gran tribulación que Jesucristo describió en Mateo 24:21. No son dos momentos distintos. De la misma tribulación que Daniel habló en el capítulo 12, de la misma tribulación que Jeremías habla en el capítulo 30, es la misma tribulación que Jesús está hablando en Mateo 24, versículo 21. No son momentos distintos. Y vamos a comprobarlo acá. En las mismas escrituras encontramos la respuesta. ¿Dónde las encontramos? Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 12. En primer lugar vamos a leer los primeros 12 versículos y vamos a encontrar respuesta. Apareció en el cielo una señal maravillosa, una mujer revestida de sol, con la luna debajo de sus pies y con una corona de 12 estrellas en la cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores y angustias del parto. Y apareció en el cielo otra señal, un enorme dragón de color rojo encendido que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y una diadema en cada cabeza. Con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro, pero su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Y la mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado para que allí la sustentaran durante 1260 días. Y se desató entonces una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles, acá aparece Miguel, combatieron al dragón. Este y sus ángeles, a su vez, les hicieron frente, pero no pudieron vencer. Y ya no hubo lugar para ellos. ¿Dónde? En el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Luego oí en el cielo un gran clamor. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio. No valoraron tanto su vida como para evitar la muerte. Por eso, alégrese los cielos y ustedes que los habitan. Pero ay de la tierra y del mar. El diablo, lleno de furor, ha descendido a ustedes.
porque sabe que le queda poco tiempo. Acá aparece descrito el levantamiento de Miguel, de cual Daniel hizo mención, escribiendo, porque era el ángel el que le estaba revelando a Daniel. No fue Daniel tuvo un sueño, tuvo una visión, Daniel sintió de parte de Dios, el Espíritu le habló, no. El ángel fue allí y le estaba revelando a Daniel lo que estaba por suceder, ¿ok? Una revelación directa del cielo. Y en aquella revelación decía que Miguel se iba a levantar a favor de los del pueblo y vendría un tiempo de tribulación sin igual. Acá está la descripción. Mire, que este capítulo 12 de Apocalipsis cubre mucho tiempo de la historia. Aparece primero una señal en el cielo, una mujer vestida de sol, que esa mujer representa a Israel. ¿Por qué sabemos que representa a Israel? Porque dice acá en el versículo 5, ella dio a luz un hijo varón que gobernará todas las naciones con puño de hierro. Esta es una cita del Salmo capítulo 2, versículo 8, una cita mesiánica. Y dice, su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. ¿Por qué es Israel además? Porque dice acá que debajo de sus pies una corona de 12 estrellas en la cabeza. Es decir, son las 12 tribus de Israel. No están hablando aquí de una mujer en específico, sino de Israel en la simbología acá como una mujer. No hay duda de que es Israel. Entonces, estas 12 estrellas que representan a las tribus, dice que ella estaba encinta. Entonces se levantó un enorme dragón, que después se nos va a decir quién es ese dragón para que no tengamos duda. Y con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Escuche, una de las interpretaciones más escuchadas en el mundo cristiano es que esta es la rebelión de Satanás en el cielo, que esta tercera parte de las estrellas del cielo son los ángeles que se rebelaron con él. El mismo texto nos está hablando de estrellas y estas estrellas están en el cielo y son aquí en el versículo 1. La corona de la mujer tenía 12 estrellas en la cabeza, esas son las tribus. Y así que esta tercera parte de las estrellas del cielo, el contexto nos está diciendo que son las terceras partes de las tribus de Israel. Para mí es evidente, el mismo contexto nos está hablando. Ese es otro tema, otra discusión. Dios mediante, un día pondremos acá también una serie sobre el Apocalipsis. Esta mujer que da luz al Mesías, el que gobernará las naciones, dice que su hijo fue arrebatado y llevado hasta Dios que está en su trono. Esta es la resurrección. La mujer huyó al desierto, a un lugar que Dios le había preparado. Entonces, ¿qué pasa? Que se desata una guerra en el cielo. Y en esa guerra participan Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. Miguel y sus mensajeros. El dragón y sus mensajeros. Y dice que el dragón y sus mensajeros no pudieron vencer. Y como resultado de esta guerra, léalo acá conmigo, ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Es decir, que hasta este momento de la historia que se está escribiendo acá, tanto el dragón como sus ángeles tenían acceso ¿a dónde? Al cielo. Es a partir de esta guerra que según Daniel estaba en un tiempo futuro para él. Y según el Apocalipsis, está en un tiempo futuro para Juan, porque en la descripción de esta guerra viene después del nacimiento del Mesías, después de su resurrección, después que Israel es esparcido. Después, en la historia, en la secuencia histórica, viene esta guerra en el cielo. Es decir, que esa guerra que está descrita ahí todavía no ha tenido lugar. Y mientras seguimos estudiando, pues nos daremos cuenta con mayor claridad. Así fue expulsado el gran dragón, y aquí se describe quién es, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, no hay duda de quién estamos hablando, que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. ¿Qué pasará entonces? Luego oí en el cielo un gran clamor. ¿Qué dice este clamor? Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de Jesucristo. Bueno, ¿qué significa esto? Que todavía no ha llegado. Lo que significa es que todavía no se ha establecido por completo. Basta mirar alrededor en nuestros países, da igual donde tú te encuentras, para darte cuenta que eso todavía no ha sido establecido. Pero la palabra profética nos está anunciando, va a suceder, aleluya. ¿Y por qué se hace esta declaración? Y aquí está el por qué. Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Esta es la razón para este grito de alabanza, este grito de victoria, este grito de salvación. Porque será expulsado. Todavía no lo ha sido, amado. Todavía no lo ha sido, hermana mía. ¿Qué hace él mientras tanto en el cielo? Dice el texto, el que los acusaba día y noche. ¿Dónde? Léelo tú mismo. Léelo tú misma. Delante de nuestro Dios. ¿Qué está haciendo él? Acusándonos delante de nuestro Dios. ¿De qué nos acusa? ¿De qué usted cree que nos está acusando
el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Nos está acusando de nuestros pecados, de nuestras faltas. Él no está engañando a Dios, es imposible. Él está usando argumentos de mi pecado, de tu pecado, para presentarlo delante de Dios, buscando que la justicia de Dios, al aplicarse sobre nosotros, nos afecte. Y como tú y yo todavía tenemos este pecado que mora en nosotros hasta el día de la redención final, Él tendrá argumentos para acusarnos. Lo importante que es perseverar en el camino de la justicia. Sigamos estudiando acá. El levantamiento del gran príncipe Miguel será, entonces, para luchar contra el dragón y sus ángeles, para expulsarlos del cielo definitivamente. ¿Qué es lo que está buscando esta expulsión? Que Él deje de acusarnos, que se acabe el tiempo donde Él pueda acusarnos. Entonces, de esta manera actuará Miguel a favor del pueblo escogido, impidiendo que Él continúe haciendo algo allá que provoque que tú y yo seamos corregidos. Y esas correcciones muchas veces duelen y son incómodas. Son necesarias, pero no dejan de ser incómodas, dolorosas muchas veces. Entonces, Miguel se levanta para que finalmente, claro, se levanta en el tiempo en que Dios le diga, levántate y échalo de mi presencia. Hasta ese tiempo estará allí. Entonces, cuando llegue el momento, Miguel se levantará y junto con sus ángeles luchará para impedir que Satanás provoque que seamos castigados. Está aquí en el versículo 10. Según lo que le fue revelado a Juan en este capítulo del Apocalipsis, este evento aún está por suceder. Primero, tiene que ocurrir después del nacimiento del Mesías, que está en el versículo 4. Segundo, después de su resurrección y arrebatamiento al cielo. Tercero, luego de que Israel, a quien representa a la mujer en este capítulo, tenga que huir al desierto por un tiempo. ¿Okay? Esto está en un evento, aunque el capítulo 12 no está en un orden cronológico ubicado en todos los capítulos que van delante y detrás. No tengo tiempo ahora para hablar de eso, pero dentro de la descripción del capítulo 12, la batalla ocurre después, al menos después de estas cosas. Según esta información, las teorías de que Satanás ya fue expulsado del cielo por querer ser igual a Dios no son ciertas. Acá en el canal también tenemos una serie, creo que son 11 capítulos, hablando de qué dice la Biblia sobre Satanás. No es que le dediquemos mucho tiempo a Satanás, no nos interesa. Nuestra principal ocupación es conocer mejor a Dios, pero a razón de todo el engaño y de toda la mentira que hemos estado sufriendo como pueblo de Dios con referencia a esto, pues dispuse tiempo para explicar sobre el asunto. El evento de la expulsión aún está por acontecer y esto es importante que lo sepamos. Él aún tiene acceso al cielo, el lugar donde Jehová reina, para acusar frecuentemente, dice que día y noche, y delante de Dios a sus escogidos, buscando que la justicia de Dios nos corrija, buscando a la aflicción, buscando que nosotros cuando experimentemos la corrección de Dios no sepamos entenderla, la ubiquemos mal y protestemos como los niños pequeños, como los inmaduros que cuando sus padres los corrigen, que dice qué padre más malo, me gustaría tener otro padre y en cuanto sea adulto me voy de la casa, porque no entienden su inmadurez que el padre lo está corrigiendo para que en el futuro sea un hombre o una mujer de bien. Esto es lo que está haciendo. Tiene acceso. ¿Por qué sabemos? Vamos a ver un par de documentos acá. Mire, un ejemplo de este accionar lo podemos encontrar en el libro de Job. ¿Conoce la historia de Job? En Job capítulo 1 vamos a leer de versículo 6 hasta el versículo 12 para ver un ejemplo bíblico de cómo es que sucede este acceso de Satanás al cielo y cómo es que acusa, cómo es que trata de buscar que Dios corrija a sus hijos. Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante Jehová. Mire qué declaración más interesante. Y entre ellos vino también Satanás. Vamos a hacer una cosa. Vamos a ver qué dice el manuscrito hebreo acá en esta frase. Porque es algo interesante. En el versículo 6. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos, Bnei Elohim, los hijos de Dios. Aquí está la palabra Ben, que significa hijo. Puede significar también niet en función de descendencia. Entre los cuales vino también Satán. Satanás se presentó dentro de un grupo que es considerado como hijos de Dios. ¿En qué sentido será? ¡Wow! Tremenda pregunta. ¿En qué sentido será? ¿En el sentido de siervos? Puede ser. ¿En el sentido de que son su creación, por eso son sus hijos? Evidentemente.
no es hijo de Dios en la relación que tú y yo tenemos, que Israel tiene, que todo aquel que invoque el nombre de Jehová en Yeshua Mashiach será salvo, no es ese tipo de relación, sino es su hijo porque Él lo creó. Todo lo creado fue creado por Él. Él es el único creador, el creador del cielo y la tierra, del mar y de todo lo que ellos contienen. Él es parte de su creación. Eres un ser creado. Y como creador, Dios es padre de toda su creación. Nosotros tenemos un concepto a veces bien estrecho de lo que significa ser hijo de Dios. Jehová preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió a Jehová diciendo, de recorrer la tierra y andar por ella. Se presenta en el cielo. ¿De dónde viene? De recorrer la tierra. Y Jehová preguntó a Satanás, ¿no te has fijado en mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra. Un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De quién es la idea? ¿Quién comienza la pregunta? Amén. Versículo 9. Y Satanás respondió a Jehová diciendo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Acaso no le has protegido a él, a su familia y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido y sus posesiones se han aumentado en la tierra. Pero extiende por favor tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Y Jehová respondió a Satanás, he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no extiendas tu mano contra él. Entonces Satanás salió, ¿de dónde? De la presencia de Jehová. Este es un ejemplo de cómo funciona este rol de acusador, que es lo que significa el Satanás, que para mí es más un título que un nombre. Esto es lo que representa el acusador, el oponente, el enemigo por extensión. Él se presenta delante de Dios junto con todos los demás hijos que están al servicio del creador del cielo y la tierra. En ese meeting, en esa reunión que hubo ahí, pues Jehová lo consulta y le dice, ¿dónde vienes? Y tuvo que responder, porque así funciona. Él es el big boss y cuando él pregunta hay que responderle. Y le dijo de dónde venía, de recorrer la tierra. Y después, ¿qué hizo? Salió de su presencia y Jehová le puso límite. Todo lo que él tiene, sus posesiones, la entrego a ti. Pero a él no lo toques, su vida no la puedes tocar. Entonces, ¿cómo es que hay alguien queriendo ser igual a Dios, tomar su trono? Tiene que obedecer las instrucciones. Ir y presentarse cuando Dios dice, preséntense ante mí y salir con una misión clara y con un límite establecido. Ese es el Dios al que servimos, Jehová. Aleluya. Bendito sea su nombre. Podemos comprobar que Satanás tiene acceso a la presencia del Todopoderoso y nos acusa. ¿Cómo lo podemos comprobar también? Pues por el hecho que se describe a nuestro Mesías cumpliendo con una gran tarea a nuestro favor. Y yo espero que después que leamos esto juntos, tú grites de alegría y digas, aleluya, gracias por enviar a Yeshua, a Jesucristo a mi favor. Mire esto, Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Aleluya. ¿Por qué tenemos un abogado delante del Padre? Para que nos defienda. ¿Cuándo? Dice, y si alguno peca. ¿Por qué nos defiende cuando pecamos? Porque hay un acusador delante del Padre. ¿Quién es? Satanás, el diablo, la serpiente antigua, el dragón. Otro pasaje que lo confirma. Jesucristo está intercediendo porque Satanás aún nos está acusando. Si este no fuese el caso, su intercesión y su ministerio como abogado que nos defiende no tiene ninguna razón de ser. Si Satanás ya fue expulsado del cielo y no nos está acusando, ¿qué hace Jesús como nuestro abogado defensor? No hace falta, si él no estaría en el cielo. Sin embargo, Juan escribiendo, años después de la resurrección dice, abogados tenemos delante del Padre, a Yeshua, a Jesucristo justo. Pero el día llegará cuando nuestro Mesías establecerá completamente su autoridad y su reinado en el cielo. Y por eso no se hallará más lugar allí para la serpiente antigua. Será cuando Miguel se levantará para expulsarlo. Déjeme revisar, aquí había otro. Aquí está otro pasaje, me lo salté. Otra evidencia de que Jesucristo es nuestro abogado defensor. Dice aquí en Romanos 8, versículos 31 al 34. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió y más aún, el que también resucitó, quien además, escuche, mira la dirección donde está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Dónde está Él intercediendo a la diestra del Padre a nuestro favor? ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque hay un acusador que nos acusa día y noche delante de Dios.
Pero cuando Miguel se levante y lo expulse, se escuchará ese grito en el cielo. Han llegado ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios. Ha llegado ya la autoridad de su Cristo. ¿Por qué dice? Porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos. Bendito será ese día. Aunque, atención ahora vamos a encontrar la conexión. Porque cuando Miguel se levanta a favor del pueblo, el pueblo termina en tribulación. El levantamiento de Miguel en el cielo a favor de los hijos del pueblo de Dios provoca que se desate la tribulación en la tierra. ¿Por qué? Dice versículo 12, Apocalipsis 12. Por esto, alegraos, oh cielos y los que habitan en ellos. Pero ay de la tierra y del mar. Porque hay un grito de alegría para el cielo, pero hay un ay para la tierra. Dice, porque el diablo ha descendido a vosotros y tiene grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. La poderosa acción de Miguel expulsando al diablo del cielo a la tierra, resulta en que el acusador venga buscando destrucción sobre la tierra de los seres humanos, buscando destrucción sobre el pueblo de Dios. Va a tratar de hacer el máximo daño que pueda hacernos. ¿Por qué? Porque él sabe muy bien que cuando lo expulsen del cielo, le queda poco tiempo. Cuando lo expulsen del cielo, ya no podrá hacer más lo que su naturaleza expresa como acusador, y sabe que si ya esa función le es quitada, entonces su destrucción está cerca. ¿Y cómo sabe que está cerca? Le va a hacer daño a los escogidos, aquellos que Dios va a redimir, aquellos por los cuales Yeshua dio su sangre. Por eso es que termina aquella acción positiva de Miguel, termina en un tiempo de tribulación en la tierra para los seres humanos, porque el diablo será encarcelado después. Y en ese tiempo que le queda será desastroso. Por eso, para los seres humanos, ese tiempo será sin comparación. Antes de eso no habrá ninguno y después no habrá otro. Y tú y yo tenemos que prepararnos por si el soberano determina que tenemos que atravesar por ahí. Si tú y yo pensamos que ante ese tiempo va a venir una nube y nos va a llevar, y no nos lleva, y tenemos que atravesar ese periodo de la historia, estamos en peligro. Por eso mi pasión es por preparar a todo el que me escuche. A partir de ese entonces, él arremeterá con todo lo que pueda para traer caos y destrucción a la humanidad, que es el objeto del amor y del buen propósito de Dios. Mire cómo continúa la revelación de Apocalipsis 12. Vamos a ir a Apocalipsis 12, ahora vamos a leer del versículo 13 al 18. Cuando el dragón se vio arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es esa mujer? Vimos Israel. Por eso todo comienza allí, donde va a ocurrir la abominación desoladora o la abominación que trae desolación en el templo, en Jerusalén. Todo empieza allí. ¿Por qué? Porque la ira del dragón comienza derramándose en Israel, sobre Israel. Versículo 14. Pero a la mujer se le dieron las dos alas del gran águila para que volara al desierto, al lugar donde sería sustentada durante un tiempo y tiempos y medio tiempo, lejos de la vista de la serpiente. 3 años y medio. Dios será fiel a Israel y los guardará, los protegerá en medio de tanta tribulación. Ahora, atención acá, a lo mejor porque la enseñanza del arrebatamiento antes de la tribulación dice que por la tribulación tiene que pasar Israel y todo el ataque y todo esto tiene que ver con Israel. Pero escuche, versículo 15. La serpiente, persiguiendo a la mujer, arrojó por sus fauces agua como un río para que la corriente la arrastrara. Pero la tierra, las naciones, ayudó a la mujer, abrió la boca y se tragó el río que el dragón había arrojado por sus fauces. ¿Qué representa este río? El río de tribulación, este ataque desastroso. Las naciones lo recibieron sobre ella con tal de proteger a Israel. Por eso esto va a afectar a las naciones también. Pero con mayor especificación, dice el versículo 17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. ¿Quién es considerado como el resto de sus descendientes? Los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesús. No será hasta después de este periodo que el pueblo de Dios experimentará la plenitud de la salvación. Así lo leímos en Daniel 12. Vea que todo el Apocalipsis encaja perfectamente en la profecía de Daniel. Un pueblo entendido y que quiera seguir las instrucciones de la nube de la gloria de Dios, de lo que la palabra nos está diciendo hoy, tiene que prepararse para esto, pueblo.
tenemos que prepararnos. Mira, a lo mejor moriremos antes y no tenemos que pasar por este periodo. Bendito sea Dios Todopoderoso. Pero a lo mejor ese periodo está más cerca de lo que pensamos y tenemos que atravesarlo. De igual manera, bendito sea Dios Todopoderoso, porque tiene poder para guardarnos. Aleluya. Hay un peligro real, y esta es mi preocupación. Hay un peligro real para los escogidos en ese tiempo. El peligro de ser engañados. El peligro de ser desviados del camino de la justicia. El peligro de sentirnos decepcionados porque estamos esperando algo de Dios que no sucede. Simplemente porque no era el plan de Dios. Nunca lo anunció así. Nunca lo reveló así. El peligro de abandonar a Dios a causa de este periodo tan difícil. Pensando que nos iba a librar de Él y no nos libró. ¿Por qué? Porque Él no se comprometió a sacarnos de ahí, sino a protegernos ahí hasta el día de la redención final. Estas cosas nos hablan con mucha claridad sobre la necesidad de estar preparados para este tiempo en la historia. El mismo capítulo 12 del Apocalipsis nos revela la clave para la victoria sobre el diablo. Ahí en el versículo 11 dice, y ellos lo han vencido, uno, por causa de la sangre del Cordero. Aleluya, bendita sangre derramada en expiación por ti y por mí. Clave para la victoria. Y segundo dice, la palabra del testimonio de ellos. Entonces aquí hay dos cosas que nos dan la victoria. La sangre de Yeshua, la sangre de Jesucristo y la palabra de la cual damos testimonio. La palabra de Dios, lo que Dios ha revelado. Y dice que no amaron tantas sus vidas hasta el punto de estar dispuestos a morir por guardar estas dos cosas. La sangre de Jesús y la palabra. Y precisamente estas son las dos características de los descendientes. Es la sangre del Cordero inmolado la que nos libra, pero también nuestra responsabilidad es de mantenernos fiel al testimonio de la palabra de Dios. Hasta tal punto de que si es necesario, tengamos que entregar nuestras vidas en sacrificio con tal de permanecer fieles al Rey de Reyes y Señores de Señores. Esta es la perseverancia de los santos. En esto consiste la perseverancia de los santos. Y esto es lo que nos califica como su descendiente. Estas dos características. Obedecemos los mandamientos, la palabra que nos fue dada y nos mantenemos fieles al testimonio de Jesús. Tal vez alguien diga, no, los mandamientos es la Torá, por eso tiene que ver con Israel, no tiene nada que ver con nosotros. Esa no es mi opinión, pero digamos que sea así. La serpiente va a perseguir a esos. Pero no solamente esta característica, sino dice a los que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. ¿Acaso vamos a decir el testimonio de Jesús no tiene nada que ver con nosotros? Es decir, que te van a perseguir o por una o por la otra. Yo prefiero que me persigan por las dos, por ser fiel a Dios, a su palabra y al testimonio del Hijo quien nos ha enviado. No te podrás escapar si tenemos que atravesar por ese periodo. Lo bueno es esto, mira, yo quiero concluir con esto. El entendimiento de la causa por la cual el pueblo de Dios ha tenido que atravesar por tanto tiempo difícil a través de toda la historia. ¿Acaso no es Dios todopoderoso como para librarnos de todo eso? Como para establecer ya su control sobre la tierra. O haberlo establecido desde que sacó a Israel de Egipto. Pero hay dos cosas que la palabra nos revela para que nosotros entendamos nuestra responsabilidad para con Dios y para con el mundo mientras avanzamos a la meta. Y este es el corazón de esta palabra para lo cual Dios me ha inspirado. Y al menos la causa es doble. Número uno, por un lado, por habernos desviado de la voluntad de Dios revelada en su palabra. Precisamente por uno de los aspectos que nos hace ser su descendiente. Fieles a la palabra de Dios, fieles a sus mandamientos, fieles a su testimonio. Cuando el pueblo se desvía de la palabra de Dios, pues eso se llama pecado, ya sea por omisión, por no hacer lo que Dios dice que hay que hacer, o ya sea por acción, por hacer lo que Dios dice que no hay que hacer. Y cuando nosotros nos desviamos de esa palabra, ¿quién usted cree que va corriendo a acusarnos? Por eso esta es una de las causas de la tribulación. Dice el profeta Isaías capítulo 24, versículos 1 al 6. He aquí que Jehová devastará y arrasará la tierra. Trastornará su superficie y dispersará a sus habitantes. Al sacerdote le sucederá como a la gente del pueblo, al esclavo como a su señor, a la criada como a su señora, al que compra como al que vende, al que presta como el que toma prestado, al acreedor como al deudor. La tierra será del todo devastada y enteramente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. La tierra está de duelo, se reseca, el mundo languidece, se reseca. Languidecen los grandes del pueblo de la tierra. La tierra ha sido profanada por sus habitantes, porque han transgredido las leyes. Han falseado el derecho y han quebrantado el pacto eterno. Por esta causa, escuche, por esta causa, una maldición ha devorado la tierra y los que la habitan son culpables.
Por esta causa han disminuido los habitantes de la tierra y quedan muy pocos seres humanos. Si usted compara esta profecía con lo que sucede al desatarse los sellos a partir del capítulo 6 de Apocalipsis, se va a dar cuenta que está hablando de lo mismo. ¿Cuál es la causa? Porque han transgredido las leyes. Vamos a ver acá en el hebreo que dice, porque traspasaron las leyes, las Torot es el plural de Torah, las instrucciones, el derecho, quebrantaron el pacto eterno. Y por eso la maldición consume la tierra, porque la tierra, sus habitantes han desechado las instrucciones de Jehová nuestro Padre. Y eso es la causa que provoca toda esta corrección. Sabiendo Satanás esto, cada vez que tú y yo pecamos, cada vez que el pueblo de Dios en el mundo entero se desvía de esta manera, él puede legalmente acusarnos. ¿Ok? Esta es una causa. Y la segunda, por otro lado, la oposición de todo un sistema que quiere evitar que pongamos en práctica la voluntad revelada por Dios. Acá tenemos también en el estudio de un sistema que se opone. Te lo recomiendo. La otra causa de tribulación, angustia, peligro, hambre, desnudez es que hay todo un sistema que se opone, todo un sistema oponente que actúa en tu contra, en mi contra, en contra del ser humano, para que no aplique la instrucción de Dios. Y a causa de esa falta de aplicación de la instrucción de Dios viene el castigo. ¿Cuáles eran las dos características de los descendientes de la mujer? Guardan los mandamientos y son fieles al testimonio de Jesús. Entonces, ese Jesús del cual hay que dar testimonio nos enseña en Mateo capítulo 13, versículos 18 al 23, por qué esta oposición o de qué manera esta oposición nos llega y los resultados que produce. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Acá también hay un estudio sobre la parábola del sembrador. Dice, cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. En el pasaje paralelo, Lucas le llama maligno Satanás, evidentemente hablando de él. ¿Qué hace? Arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esa semilla que fue sembrada es la palabra. Y cuando el que recibe la semilla no entiende, cuando el que recibe la palabra no logra entenderla, no se aplica, no estudia, no pasa por un proceso de discipulado, viene Satanás a robarle esa semilla. Porque él sabe que de esa semilla depende lo que va a pasar después en su vida. Y si la quita, pues no hay transformación, no hay cambio. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en el terreno pedregoso, que recibe la palabra, comparado a un terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. ¿Qué representan los espinos? Dice, cuando surgen los problemas, persecución, ¿a causa de qué? Léalo aquí. A causa de la palabra. Esta persecución, esta tribulación, estos problemas surgen a causa de que hemos recibido la palabra. Por eso perseverar es perseverar en la palabra. No dejar que me la roben, no dejar que me la quiten. El que por causa de la palabra no está dispuesto a mantener el camino de la justicia porque es algo muy duro a veces, dice que enseguida se aparta de ella. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. ¿Y para qué la ahogan? De modo que ésta no llegue a dar fruto. Entonces ve el sistema operando acá, robando la semilla, Satanás. Vea cómo el mundo provocando todos estos problemas, tratando de que nos apartemos de la palabra. Y tercero, los malos deseos que hay en nosotros. Dice, las preocupaciones de la vida. ¿Quién es el que se preocupa por la vida? ¿La gente se preocupa por tu vida o eres tú el que se preocupa? El engaño de las riquezas. Cuando uno quiere acumular riquezas, ese es el yo, ese es el hombre carnal que está buscando que se ahogue la palabra porque sabe que la palabra quiere ahogarlo a él. Cuando el hombre, el viejo hombre, logra ahogar la palabra, lo que está buscando es dejarla sin fruto. Y al dejarla sin fruto, es el fruto el que contiene la semilla para volver a sembrar y dar más fruto. Sin embargo, versículo 23, y con esto concluyo, el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra, la entiende, la guarda en su corazón. Y así produce una cosecha al 30, 60, hasta 100 por uno al ponerla en práctica. Amados míos, este es el anuncio de hoy de la nube. Vendrá gran tribulación, tiempo de angustia como jamás lo ha experimentado el ser humano
las generaciones, y después de ese periodo tampoco tendrá esta tierra que experimentar algo semejante. Pero eso está por delante para nosotros. Eso está por llegar. Y si Dios quiere librarnos antes porque morimos por muerte natural, pues está bien. Pero si no, y no estamos preparados, ¿cuál es la manera de prepararte? Recuerda que hay que obedecer la palabra de Dios, sus instrucciones, y guardar el testimonio de Jesucristo. Estas dos cosas, si te logran quitar estas dos cosas, están destruyendo tu identidad como descendiente del Todopoderoso. Están quitando tu identidad como parte del pueblo, de los elegidos, los amados de Dios Todopoderoso. Y con esta palabra lo que persigo es precisamente eso, animarte a que vivas tu identidad y que permanezcas firme, aunque tengamos que pasar por este periodo tan difícil de tribulación en nuestra historia. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que tú puedas hacer uso de todo lo que estamos poniendo acá en este canal, tanta semilla que estamos sembrando. Y no solamente yo, hay muchos otros consiervos buenos, fieles a Dios, que están repartiendo la buena semilla. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que con su gracia te ayude a permanecer fiel a sus instrucciones, creciendo cada día más en el entendimiento, y te dé poder para aplicarla. Que Jehová alce sobre ti su rostro, que te mire con ese rostro lleno de gracia y hermosura, para poner en ti su paz. Esa paz que tiene el poder para guardar tu corazón y tus pensamientos firmes hasta el fin en Yeshua Mashiach, en Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Si te bendijo, recuerda y comparte con los demás. Si te suscribes, pues estarás siempre actualizado y no te perderás nada de lo que Dios está entregando por esta parte del mundo. Shalom.